Prepárate para un viaje profundo e intrigante por la vida de Habacuc, un profeta que nos revela cómo enfrentar las dudas, las injusticias y el silencio de Dios con valentía y fe. Aquí, en Virtud de En Verso, desvelamos historias bíblicas llenas de misterios y enseñanzas para nuestro día a día. Así que aprovecha para suscribirte al canal y dejar ese like que fortalece nuestro trabajo, porque todos los días hay videos nuevos para ti. Vamos juntos en este viaje de fe y conocimiento, en el corazón de una tierra golpeada por la incertidumbre, donde las sombras de la injusticia danzaban impunes bajo la mirada de un pueblo que ya no sabía si debía clamar o callar. Una voz se alzó. No fue la voz de un rey, ni de un guerrero. Fue la voz de un profeta que se atrevió a hacer preguntas que muchos temían siquiera formular. Su nombre era Habacuc, un nombre que significa abrazo. Y paradójicamente, él se convirtió en quien enfrentaría el silencio divino con el peso de sus propios brazos vacíos de respuestas. Mientras Judá se hundía en la decadencia, con la corrupción carcomiendo a sacerdotes y príncipes y la violencia volviéndose rutina en los callejones de Jerusalén, Habacuc ya no soportaba lo que veía. Sus ojos cansados recorrían los rincones y los altares profanados, y su alma clamaba por justicia. Pero lo que más lo angustiaba no era el mal del mundo, sino el aparente silencio de Dios. ¿Por qué el Señor, el justo, el santo, permitiría que semejante maldad reinara? ¿Dónde estaba la retribución? ¿Dónde estaba la respuesta? A diferencia de otros profetas, no comenzó hablando al pueblo en nombre de Dios. Comenzó hablando con Dios en nombre del pueblo. Y con una valentía temeraria, lanzó su pregunta al cielo. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Habacuc 1:2. La respuesta llegó, pero no fue lo que Habacuc esperaba. Cuando el cielo finalmente habló, no trajo alivio, sino asombro. Dios reveló que sí estaba actuando, pero de una forma que nadie entendería fácilmente. Levantaría a los caldeos, una nación feroz e implacable, como instrumento de su juicio sobre Judá. Los babilonios, conocidos por su crueldad y ansias de conquista, serían la vara correctiva en las manos divinas. Habacuc quedó atónito. ¿Cómo el Dios de la justicia usaría a una nación aún más impía para castigar a su propio pueblo? Era como intentar curar una herida con veneno. El profeta tembló ante la revelación, no por miedo a los babilonios, sino por no comprender la lógica divina. Porque miras a los que proceden con traición y callas cuando el impío devora al más justo que él. Habacuc 1:13. La duda ya no era un susurro, era un grito. Habacuc no temía cuestionar al Eterno. Su fe era demasiado profunda como para conformarse con el silencio. Y aunque confundido, no huyó de la presencia divina. Al contrario, subió a su torre de vigilancia, dispuesto a esperar y observar, como un centinela que se niega a dormir hasta que el cielo le dé respuestas. No quería solo entender, quería confiar, pero antes necesitaba escuchar. Y el Señor respondió otra vez, pero esta vez no con asombro, sino con promesa. Dios ordenó al profeta que escribiera la visión con claridad, en tablas, para que pueda leerse aún corriendo. Habacuc 2:2. Era como si el cielo dijera: esta revelación debe ser preservada, porque lo que ocurrirá es seguro, aunque parezca tardar. La respuesta divina no era solo para Habacuc, sino para todos los tiempos. Una lección eterna sobre paciencia y fe. Dios afirmó que la justicia no sería ignorada. Los impíos, incluidos los caldeos, también serían juzgados. Habría un tiempo de ajuste de cuentas para todos, pero el justo viviría por la fe, no por obras, no por lógica, no por visiones grandiosas, sino por la firme confianza de que Dios sigue reinando incluso cuando el mundo parece en ruinas. Esta frase, el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4, resonaría siglos después en las palabras de Pablo y se convertiría en pilar de la Reforma. Habacuc no lo imaginaba, pero en ese instante se convertía en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la desesperación del ahora y la esperanza del porvenir. Su papel era escribir, el de Dios, cumplir, y el tiempo, aunque oscuro, comenzaba a revelarse como parte de algo mucho mayor. Con el corazón aún en tensión, pero ahora anclado en promesas eternas, Habacuc
comenzó a ver más allá del caos inmediato. Dios le reveló 5 ayes, declaraciones de juicio contra la arrogancia, la avaricia, la violencia, la impiedad y la idolatría. Eran sentencias que, aunque dirigidas a los caldeos, también servían como espejo para Judá y para toda nación que se apartara del camino de la justicia. La visión que el profeta recibió no era solo sobre destrucción, sino sobre el restablecimiento del equilibrio cósmico. El Señor mostraba que nadie, por más poderoso que fuera, escaparía de su juicio. Lo que fue conquistado con sangre se perdería con vergüenza. Aquellos que se exaltaron serían humillados. Ay del que edifica la ciudad con sangre y funda la ciudad con iniquidad. Habacuc 2:12. Cada palabra sonaba como un trueno en el silencio de la injusticia, y Habacuc, ahora más que espectador, se convertía en heraldo de una verdad que cortaba como espada. La idolatría de los babilonios, sus imágenes mudas hechas de madera y oro, sería confrontada por la presencia viva del Señor. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Era un llamado al silencio, no por miedo, sino por reverencia. Aquel que parecía callado, en realidad esperaba el momento justo para actuar. Entonces ocurrió algo extraordinario. El lamento se volvió alabanza. Habacuc, el profeta que comenzó su jornada cuestionando a Dios con osadía, ahora se transformaba en un adorador que cantaba incluso ante el juicio inminente. El capítulo 3 de su libro no es una profecía común, sino un salmo, una oración poética escrita con el alma expuesta. Invoca la memoria de las poderosas obras del Señor en el pasado. Dios viniendo de Temán, su gloria llenando los cielos, la tierra temblando ante él. Describe al Altísimo marchando como un guerrero cósmico, cabalgando los cielos con rayos en su mano y juicio bajo sus pies. Es un recuerdo poderoso. El mismo Dios que abrió el mar para Israel y detuvo el sol para Josué, seguía siendo el mismo. Seguía allí. Habacuc clama: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Habacuc 3:2. No pide escapar del sufrimiento, sino ver la mano de Dios a través de él. Es una rendición, no al miedo ni a la tragedia, sino a la soberanía divina. Y aún sin garantías humanas, aún sabiendo que la higuera no florecería, que el fruto de la vid fallaría y que el ganado desaparecería de los corrales, declara: con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Es fe en su forma más pura, una confianza que florece en el desierto. Habacuc comprendió algo que pocos se atreven a aceptar. La fe verdadera no nace cuando todo va bien, sino cuando todo parece desmoronarse. El profeta que antes exigía respuestas, ahora se deleita en una confianza que no depende de las circunstancias. Su cántico final no es fruto del alivio, sino de la rendición total. No vio a Judá restaurada, no presenció la caída de los babilonios, ni tuvo todas sus preguntas completamente respondidas, pero tuvo un encuentro con la presencia de Dios, y eso fue suficiente. El Señor Dios es mi fuerza. Él hará mis pies como los de las ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Habacuc 3:19. Con esta imagen poética, el profeta concluye su oración. La cierva es un animal que, aun en terreno rocoso y peligroso, se mueve con ligereza y firmeza. Así, Habacuc declara que, a pesar de las dificultades, sería sostenido por el Señor para caminar con estabilidad donde otros caerían. Es una invitación velada al lector, una provocación silenciosa. ¿Y tú? ¿Podrías cantar incluso cuando todo falta? Ya no. ¿Necesitaba más explicaciones? Pues ahora cargaba una revelación. Su historia se volvía un cántico eterno. Un legado para aquellos que, como él, miran a su alrededor y solo ven oscuridad, pero aún así deciden confiar. Habacuc no era un profeta popular ni buscaba aplausos. A diferencia de Isaías, que profetizó ante reyes, o Jeremías, que fue testigo de la caída de Jerusalén, Habacuc aparece en escena sin genealogía, sin una localidad exacta, sin narrativa biográfica. Surge como un misterio, una
voz solitaria en medio del caos de Judá, como si hubiese sido moldeado solo para aquel instante decisivo en la historia. No se sabe con certeza su tribu, su linaje, ni siquiera cuánto tiempo duró su ministerio, pero lo que sí se sabe es que dejó algo eterno. Su nombre puede ser breve entre los libros proféticos, pero su mensaje es uno de los más profundos. No ofreció grandes señales ni milagros espectaculares. Su mayor logro fue haber transformado el cuestionamiento en adoración. Habacuc enseñó que la fe no es un producto del entendimiento, sino una elección de confianza, incluso cuando los cielos parecen cerrados. Fue profeta de un tiempo oscuro, cuando Judá estaba a punto de ser devorada por Babilonia, y aún así, en medio de ese colapso político y espiritual, vio lo invisible, creyó en lo improbable y escribió para lo imposible. Su libro es una joya rara, 3 capítulos, pero una eternidad de enseñanzas. Nos muestra que es posible tener un corazón en guerra y al mismo tiempo un alma en paz. Mientras los ejércitos marchaban y los reinos se rendían ante la fuerza babilónica, Habacuc se mantenía firme como un centinela. Su libro atravesó siglos como un eco poderoso para generaciones que también enfrentarían a sus propios caldeos, ya sean sistemas opresores, crisis internas o silencios celestiales. Su mensaje resurge como ancla en tiempos de dolor. No es casualidad que el apóstol Pablo citara a Habacuc al hablar sobre la fe que justifica, Romanos 1:17, y que Martín Lutero, siglos después, al leer esa misma frase, encontrara en ella la chispa de la Reforma protestante. Imagínalo, un profeta del Antiguo Testamento, olvidado por muchos, moldeando los pilares de la teología cristiana mediante una frase escrita en un tiempo de aflicción. Habacuc no lo sabía, pero su diálogo con Dios atravesaría muros y eras, y quizá ese sea el secreto de su impacto. No quiso ser escuchado por los hombres, sino comprendido por Dios, y por eso fue escuchado por el mundo. El silencio de 1900, Dios que él experimentó es el mismo que tantos sienten hoy, pero la respuesta que recibió también sigue estando disponible. El justo vivirá por la fe, no por la fuerza, no por la lógica, sino por la confianza de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía escribe historias en la oscuridad. Curiosamente, fuera de las páginas de la Biblia, Habacuc también dejó rastros que intrigan a estudiosos y despiertan curiosidad entre los amantes de los misterios antiguos. En algunos escritos judíos no canónicos y textos rabínicos, hay menciones a un hombre llamado Habacuc, que habría vivido mucho tiempo y que fue transportado milagrosamente para alimentar al profeta Daniel en el foso de los leones. Esta historia aparece en el libro de Daniel, Bel y el dragón, un añadido que se encuentra en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, y considerado deuterocanónico por algunas tradiciones cristianas, aunque no incluido en la Biblia hebrea ni en las versiones protestantes. En ella, un ángel toma a Habacuc por los cabellos y lo lleva desde Judá hasta Babilonia, en un acto milagroso de asistencia profética. Es una escena extraordinaria, casi mística, que muestra a un profeta humilde siendo instrumento divino mucho más allá de su tiempo. Algunos estudiosos consideran esta narrativa solo una construcción simbólica para reforzar la continuidad de la fe entre los profetas. Otros la ven como indicio de que Habacuc tuvo un papel más amplio en el plan de Dios de lo que el relato bíblico revela. Independientemente de su autenticidad histórica, estas tradiciones reflejan algo profundo. La figura de Habacuc trascendió su tiempo y se convirtió en símbolo de fidelidad silenciosa, listo para surgir cuando Dios así lo ordene, incluso por medios sobrenaturales. La grandeza de Habacuc no está en los milagros que realizó, ni en las multitudes que lo escucharon. Está en la forma en que transformó sus dudas en un canto de confianza. Representa a cada alma que ha clamado al cielo y no ha recibido una respuesta inmediata, pero aún así
eligió permanecer. Su legado nos enseña que la fe no es ausencia de preguntas, sino el coraje de confiar en medio del silencio. No huyó de la realidad, no ignoró el sufrimiento de su pueblo y no disfrazó su dolor con religiosidad vacía. Fue ante Dios con sus quejas y Dios lo recibió con una visión, no con una solución inmediata, sino con una nueva perspectiva. Y eso lo cambió todo. El cántico final de Habacuc resuena hasta hoy como un desafío para nuestra generación. Podremos alabar cuando la higuera no florezca, confiar cuando todo parezca derrumbarse. Su historia muestra que es posible tener un diálogo sincero con Dios. Un diálogo que comienza con preguntas y termina con un aún así. Es en ese aún así donde habita la verdadera fe. Un a pesar de todo que vence al miedo, un sin embargo que desafía la lógica. Habacuc no fue el profeta de los grandes prodigios, pero sí el profeta de una gran fe. Y tal vez eso sea más raro que cualquier milagro visible. Su nombre puede ser pequeño entre los profetas, pero su mensaje es eterno. Al reflexionar sobre el camino de Habacuc, percibimos que su libro, aunque breve, es una poderosa meditación sobre la lucha interna del ser humano frente al mal y la injusticia. Nos invita a no huir de las preguntas difíciles, sino a presentarlas ante Dios con valentía y honestidad. Habacuc no tuvo miedo de cuestionar, de desafiar, y al mismo tiempo mostró que la verdadera fe no está en las respuestas fáciles, sino en la confianza en un Dios que gobierna incluso cuando no entendemos sus caminos. Su ejemplo es una invitación a la perseverancia espiritual, a mantener viva la esperanza incluso en tiempos de crisis. En el fondo, su historia es un recordatorio de que el silencio divino no significa abandono y que la justicia de Dios, aunque tarde, siempre se manifiesta. Es un llamado para que cada uno de nosotros, frente a las dificultades de la vida, encuentre fuerzas para continuar, sabiendo que el justo vivirá por la fe. Habacuc entonces no es solo un profeta del pasado, sino un maestro para el presente, enseñándonos que la fe verdadera es la que resiste, cuestiona y sobre todo confía en lo invisible. ¿Qué opinas tú de la historia de Habacuc? Déjanos tu comentario, queremos saber qué piensas. Si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo ahora y ser parte de nuestra comunidad. Si te gustó el video, deja tu like para ayudar al canal a crecer. No olvides compartir este mensaje con un amigo o en el grupo de la familia para que más personas puedan ser tocadas por esta enseñanza. Y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo aquí en Virtud en Verso. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.